El dilema, ¿estamos yendo en contra de la voluntad de Dios o esto forma parte de la voluntad de Dios? Al igual que Él permite que carguemos con ciertas cruces, también ha querido que de alguna manera carguemos con esta, o que incluso la misma confusión de no saber si es su voluntad o no, también sería parte de esta cruz. Annyeonghaseyo, chalchines soy yo. Hoy es un día precioso y traigo al canal una entrevista con una persona que hace mucho tiempo que la quería traer. Se llama Andrea, es una seguidora del canal, una amiga también, y quiero pues que nos cuente un poco su experiencia personal, de fe, de compromiso con la Iglesia y también su experiencia personal. Creo que para algunos de vosotros este testimonio será la primera vez. Entonces quiero pediros mucho respeto, mucha escucha a ella y que os quedéis en el vídeo hasta el final, porque seguramente a lo largo de la entrevista pues va a haber sorpresas, va a haber cosas que os van a llamar la atención y también seguro que Dios os va a ir trabajando en vuestro corazón, os va a abrir la mente, el corazón y así vais a disfrutar mucho. Muchas gracias a ti por poder hablar contigo. Y bueno, quería preguntarte sobre todo para empezar, ¿quién es Dios para ti y cuál es tu relación con Él? Aparte de ser amor, es alguien que creo que humanamente no podemos abarcar. Tiene ciertos misterios, tiene cosas que por ahora no podemos llegar a entender. Por ejemplo, podría ser el tema del libre albedrío, que pueda permitir tanto el bien como el mal. Padre, aquella persona que nos cuida, que siempre nos observa tanto en nuestros peores momentos como en los mejores. Como hijo, en la figura de Jesús, puesto que es en esta figura en la que se hace hombre para que lo sintamos más alcanzable. Y el Espíritu Santo ya sería como su voz, que yo siempre pienso que siempre nos susurra y si no lo escuchamos nos habla más fuerte. Qué bueno. ¿Y cómo es tu pertenencia o tu práctica dentro de la iglesia? ¿Cómo participas en algún grupo o estás en alguna parroquia? ¿Cómo es tu vida de católica practicante? Bueno, practicante tampoco porque no solía asistir los domingos a misa, para nada. Y sí que es cierto que podía entenderse más como una práctica mecánica, como una práctica que se hace porque dices, Colín, pues es lo que toca hacer y ya está. Luego de pasar de esa época, fue sobre los 16 que ya pues lo dejé bastante de lado. Tuve una crisis de fe en la que pensé que esto era algo que podía haber sido inventado de alguna manera u otra y dejé de creer. Sí que es cierto que ya pues hará unos 4 años o por ahí, ya de repente pues hubo un momento en el que de alguna manera u otra me encontré. Y finalmente yo diría que lo de ser practicante, de asistir, soy de las que asiste todos los domingos a misa, desde, desde diciembre de 2020 más o menos. Y, y por ahora lo que hago es asistir, leo las lecturas, me gustaría. Estamos intentando ver si vuelve el coro parroquial de alguna manera u otra, pero esta vez ya no es desde una fe mecánica, sino desde una fe que sale del corazón, aunque no del todo, pero para eso pedimos, para que salga más del corazón. Te quería preguntar porque hay mucha de la gente que ve mi canal
que a lo mejor nunca ha tenido la oportunidad de charlar con alguien como tú, que tú misma les explicaras qué significa para ti ser transgénero y cuándo lo empezaste a experimentar, cuándo tuviste como esa experiencia. Ser transgénero para mí es más una realidad biológica que una realidad social en este aspecto, puesto que al menos yo, y esto es en lo que a lo mejor puede discrepar mucha gente, pienso que el género no es algo, sí tiene parte de construcción, pero pienso que tampoco esa parte sea determinante. Y de hecho sí que había leído sobre el origen biológico, incluso genético, acerca de esto. Bien, pues lo que es ser es una sensación un poco rara de describir. Es como una incomodidad, es como que no sentirse a gusto con... Por ejemplo, no me sentía a gusto conmigo misma ni en otras cosas que, claro, hay gente que piensa, no, es que si no estás a gusto, eso es que tienes que aceptarte tal como eres, y ahí está un poco el debate de si aceptación o transición. Y, bueno, y sí que es cierto que lo que es... porque claro, si fuese una cuestión de aceptación, yo creo que la gente trans igual no existiría hoy por hoy, tal vez sería algo que se trataría y demás. Sí que es cierto que también pienso que dependiendo del caso hay personas que puede que sí, que realmente estén experimentando aquello, y hay otras personas que sí, pues si las dejas experimentar un poco ya pueden discernir mejor si en verdad se trata de eso u otro, porque también hay gente que se echa para atrás, no sé cuántas personas serán, pero las hay. Y luego respecto a la edad que yo empecé a sentir, diría que casi cuando tenía 20 años, fue así como, ¿cómo describirlo? Sí, la sensación de incomodidad, luego probé, lo había experimentado con una amiga, le había dicho que probase a hablarme de otra manera. Yo no me sentía a disgusto, digo, ostras, pues está bien, está bien, y a partir de ahí es cuando empecé con lo que se diría la transición social, que primero lo hice con un grupo reducido de amigos. Luego ya pues lo fui, ya pues se expandió un poco más. Sí que es cierto que aquí cabe decir que, yo en un principio tenía unas expectativas muy malas. Yo pensaba que la gente no lo iba a aceptar, que seguramente me dejarían de lado, y no, me encontré todo lo contrario, me sorprendió gratamente. Cierto decir que aquí en España, sé que hay casos que desafortunadamente no es así, y ha habido gente que sus padres pues les han echado de casa, pero yo al menos en este aspecto me siento bastante afortunada. Que sí que es cierto que los padres al principio pueden poner un poco de resistencia, y no porque puedan ser más conservadores o menos, yo no, para nada, sino porque al final, si yo siendo su hija, o sea, a ellos les preocupa un poco, también les puede preocupar mi integridad física, les puede preocupar que no encuentre empleo debido, que no, les preocupaba que no encontrase empleo por ello. Y además el hecho de que una persona cuando tiene un hijo, una hija, lo que sea, que
que crece, se hace mayor, se va haciendo mayor, creas o no, se crean unas expectativas, que esas expectativas de alguna manera u otra se rompen. Por ejemplo, que el hijo tiene que ser médico, tal, va pasando la escuela, va pasando el secundaria, luego bachiller, a lo mejor empieza el primer año de carrera y va a resultar que el hijo dice que no quiere ser médico, que quiere ser, a ver, por poner un ejemplo, peluquero. Y entonces, pues claramente los padres ya se habían hecho como un mapa mental, se habían hecho unas expectativas de su hijo con bata y todo, yendo al hospital y claro, dicen, ostras, peluquero. Y en un principio choca, pero al final lo que son los padres, por lo general, aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. ¿Cómo lo explicas a tu familia? ¿O tu familia ya lo intuía? ¿O ya ellos ya se daban cuenta de lo que pasaba dentro de ti? ¿O cómo fue el momento en el que abriste esto más con tus padres en concreto? Creo que aquí lo peor de todo es que mi familia, pues había cosas que tampoco lo intuía del todo. Sí que es cierto que yo repasando mi infancia, pues ya había algunas señales que, por ejemplo, pues yo incluso soñaba con alguna manera de despertarme y ser niña por un tiempo, a ver cómo era eso. Pero tampoco es que lo manifestase de alguna manera u otra, porque yo en este aspecto en mi infancia pues o iba bastante a mi bola, era bastante más autosuficiente con mis padres. Sí que es cierto que yo seguía vistiendo como un poco de normal, igual usando alguna prenda un poco más ambigua. Y yo pues se lo contaba a mis padres después de terminar unos exámenes de la universidad. Bueno, primero se lo conté a mi madre. Fue un momento un poco duro por lo que yo te contaba. Además que yo creo que digo aquel entonces, pero era a principios de 2017. También lo que había aquí en España sobre este tema, pues era pues que enseguida pues, lo trans se relacionaba con el mundo del espectáculo, la prostitución y demás, y que eso no es algo que, por ejemplo, a mis padres les hiciera gracia particularmente, porque en aquel entonces era como que solo se podía reducir a eso, como si no hubiese más salida. Y sí que me dijeron, uy, ¿no podrías esperarte a terminar la carrera? Y claro, yo no opté por esperarme a terminar la carrera. Sí que es cierto, a ver, si hubiese vuelto atrás, tal vez hubiese empezado antes. Lo que pasa que, claro, antes pues en el pueblo, pues igual la gente se entera más y sí que es cierto que a esa edad de adolescencia y todo lo demás, pues los niños pueden ser un poco crueles. Porque por los mayores no, sin problema, pero es que pues yo creo que con los niños pues que pueden, o que en aquel entonces también recibía bullying de tantos. Y ya cuando me hacía más mayor cada vez era más psicológico. Ya cuando fui a la universidad todo eso se terminó, claro. La ciudad, como aquí ya es un poco, bueno, también la gente pues son más madura, se diluye un poco más. Es pues el hecho de que en un pueblo, claro, pues ves que tampoco ves que hay de todo. En la ciudad sí, en la ciudad pues se puede ver que hay tal y tal. En 2018, en verano, hacían un concierto de fiestas de mi pueblo y ahí salí yo a presentarlo. Y eso
y eso es algo que generó un impacto bastante positivo aquí en mi pueblo, porque había gente mayor que decía, pues ostras, esto ha sido bastante valiente de salir ahí delante, sin bandera, sin nada, presentándote tal y como eres, presentándote delante del pueblo. Y es algo que la gente mayor de aquí lo admira. Y claro, y a mí, y a mí se me desmontó el prejuicio de que decir, jolín, es que la gente mayor pues, tiende a ser más cerrada de mente. Y, y no, cuando empecé la transición sí que es cierto que seguía sin ser creyente. Y ya pues es curioso cómo durante la transición mi fe también se ha ido fortaleciendo. Y es algo que digo, jolín, también si se fortalece mi fe, de alguna manera estoy yendo en buen camino. Cuando fui a la parroquia cuando volví a la parroquia después de mucho tiempo, claro, yo también tenía pues mis prejuicios acerca de ello, de decir, ostras, pues estoy aquí en la misa, no hay gente joven como yo, no sé, aquí todo el mundo sabe quién soy, cómo soy, no sé muy bien cómo reacciona la gente y claro, ahí pues y la gente súper encantada de ver a una persona joven por allí. Y también decir que el cura de mi pueblo, yo se lo conté. Yo dije, mira, se lo voy a contar y a ver qué es lo que me dice. Y para él fue algo positivo. Así que bueno, algo positivo, no sé si decir positivo, pero se lo tomó a bien. Y claro, pues al final, pues a un cura lo que le puede preocupar más es si lo que está haciendo una persona es algo que lo hace acorde a lo que diga el Espíritu Santo o no. Y claro, pues a mí es lo que más me raya, que yo pienso que a otra persona trans le va a rayar, es decir, esto de ser trans es algo correcto a ojos de Dios, lo estoy haciendo bien de alguna manera u otra. Y sí que es cierto que, bueno, aquí también me dijo el cura, a ver, Yuna, si estás llevando una vida ordenada, todo lo demás, ¿qué es, qué es lo que estás haciendo mal? Claro, es, ¿cómo decirlo? Si estás viviendo más acorde a, pues, a lo que enseñaría Jesús, que claro, pues llegar a Jesús es algo que imposible. Y si alguien distinto a Jesús ha llegado allí, pues que escriba al canal y lo entrevistas. Pero bueno, eh, en todo caso es como que ya no solo vas viviendo la experiencia de Dios más en el corazón, sino que a nivel personal también te transformas, te sientes una persona más cercana con otras personas también, incluso diría que especialmente con la gente mayor, que es gente que hoy por hoy en la sociedad, pues la gente le tendría que hacer más caso o al menos pues escucharla más de la cuenta, que siempre les da una alegría. Y tú, el mes este, que es el mes de junio, el mes del orgullo, ¿cómo lo vives? ¿Tú eres de las que salen en los parades, que se decoran mucho, se disfrazan y salen así como muy en plan con todo el arco iris, o lo vives ahí en plan discreto? ¿Tú sigues tu vida? ¿O cómo lo sientes esto? Porque la Iglesia Católica está dividida. Hay gente que lo apoya mucho, hay gente que dice no, porque el orgullo es una cosa muy mala, no hay que ser orgulloso, porque tiene que ser el mes del orgullo. ¿Y cómo lo vives tú esto? Este mes yo digo que yo por lo general soy una persona bastante discreta
Entonces, pues esto sí que lo vivo con un poco más de discreción. Sí que es cierto que ahora como unos 3 años fui a París. Bueno, estaba de viaje a París, fui a la marcha de allí. Y, y bueno, pues al final, pues siempre está quienes piensan, ¿no? Es que que piensan que el orgullo pues es una fiesta, luego hay quien piensa que tiene que ser una reivindicación, luego hay gente que directamente piensa que no hay necesidad de estar pues armando tanto pollo, tanto jaleo, luego gente que directamente puede estar en contra. Sí que es cierto que, bueno, aquí también he de decir que tengo como un espacio en blanco, es decir, no es un espacio donde aún no tengo una posición clara y yo pienso que en algunas cosas es bonito dejar espacios en blanco para que entren otro tipo de opiniones, pero si me tienes que decir si soy de partidaria de que se celebre o no, a ver, yo soy partidaria de que no se convierta en algo que, que la política utilice como instrumento. Que aquí en España suele pasar bastante que a lo mejor un partido lo utiliza de una manera, otro lo utiliza de otra y al final el orgullo queda secuestrado a algo, a una agenda política y eso pienso que tampoco puede ser porque hay gente que dentro del colectivo que piensa distinta, incluso de forma bastante distinta y está bien que haya más diversidad dentro de lo que viene a ser la diversidad. Yo personalmente lo vivo, lo que es el orgullo, que diría que dentro del colectivo puedo tener un mensaje un poco más discrepante, pero también más conciliador, porque al final también no es que pueda ser naif, pero sí que creo pues en la buena fe de las personas. Pienso que aquí en España ya hay bastante conseguido, quitando de que pueda haber alguna o que otra persona que, que odie la libertad individual y entonces pues siempre acaba liándola de alguna manera u otra. Sí que es cierto que a nivel del orgullo pienso que hay países en los que sí que se debería de luchar un poco más porque, vale, aquí en España pues puedes salir a la calle, aquí en mi pueblo pues no pasaría nada. Bueno, lo máximo que te puede pasar es que al día siguiente ya lo sabe todo el mundo. Son cosas de pueblos ya, pues, y esto le pasa a cualquiera, sea hetero, sea homosexual, sea lo que sea. Y bueno, sí, ya sería más reivindicar por esos países que no existe esta libertad. Y personalmente yo lo vivo más pues a nivel de hacer actos a nivel municipales, a nivel más de pueblo, que al final pues es un poco distinto, diría yo. Yo decía que lo del bullying era antes de hacer la transición y tal vez y me lo hacían pues por no. Yo creo que es lo típico que siempre al rarito o a la rarita pues enseguida pam, ya pues le empiezan a machacar y como ven que es alguien a quien se le puede machacar pues se repite y se repite. Y, y bueno, yo diría que ahora de mayor no he tenido así ninguna experiencia un poco fuera de lo normal, por desgracia. Diría que esto ya pasa más cuando puede pasar un poco más al principio porque quieras o no, pues el aspecto físico no está consolidado. Entonces puede haber alguien que pues haga algún comentario raro,
Bueno, creo que me pasó una vez estando en el tren. Creo que iba con otra persona y esa persona pues se le encaró un poco y el otro pues cayó. Entonces, yo diría que con esto aquí, y bueno, pues lo que sería la gente hoy por hoy. Bueno, es que esto depende, porque hay gente que hace lo que se llama el cispassing, que cispassing, por decirlo de forma rápida y fácil, es que una persona no se nota que sea trans. Sé que suena mal, pero es como para que lo pueda entender gente que no esté dentro de la jerga. A mí, donde la gente me puede llegar a pillar es en la voz. Que de hecho es lo que más complejo llevo. Sí que es cierto que, a ver, poco a poco se me va pasando. Lo que yo siempre reivindico es que, pues, primero, pues somos, sí, primero somos, pues, nuestra situación, nuestras circunstancias, somos como personas y ya, pues, por último, diría yo que somos eso, porque al final, yo al menos el mensaje que tengo es más reivindicar que esto pues es al final una característica más de una persona. También decir que antes creo que la gente pelirroja tampoco era muy bien vista, de la misma manera que a los zurdos les obligaban a escribir con la mano derecha y al final pues terminaban siendo ambidiestros, que igual para ellos no sé qué será peor, si que sea zurdo que sea ambidiestro. Y yo pienso que a la gente trans somos las primeras personas a las que le preocupan que lo de ser trans o no sea algo genuino, que lo estemos viviendo como algo verdadero y si somos creyentes, sobre todo lo que nos puede llegar a preocupar mucho es que pues, a ver si lo estamos viviendo acorde a la manera de Dios. Porque aquí justo decir que sí hay alguna cosa respecto a la Iglesia Católica, y, pero sí que es cierto que pues hay como un hueco en blanco, hay algo bastante, hay ciertas ambigüedades, que quieras o no, igual estos espacios en blanco de los que yo he dicho fue algo que también Jesús lo dejó así, lo dejó en blanco para que, o una de dos, o lo dejó en blanco para que la iglesia ella misma se vaya discerniendo, o lo dejó en blanco para que las personas ellas mismas vayan discerniendo. Pero claro, sí que es cierto que igual la segunda opción lo que puede peligrar es que tanto para, tanto para una dirección u otra se vaya creando una especie de fe o bien pues o de una fe bastante cerrada o bien una fe del todo, ¿vale? Entonces no puede ser ninguna de las dos. Y bueno, lo que digo de una fe del todo, ¿vale? No sería tema LGBT concretamente, sino ya podrían ser otras cosas que también implican a personas heterosexuales, que siempre que cuando se habla de la castidad tampoco hay que olvidar que a ellas también se les aplica, que se les aplica a todo el mundo. Bueno, se le llama a todo el mundo, mejor dicho. Sí que es cierto que aquí en España hubo, no sé si lo habrás leído, pero hubo un hombre trans que tuvo, por decirlo de una manera, el privilegio de él con su mujer ir al Vaticano y hablar con el Papa personalmente.
Y sí que es cierto que él, por motivos personales, no ha revelado el contenido de la entrevista. Aunque hubiese sido bastante interesante revelar un detalle, también respeto la decisión de no hacerlo. Pero vamos, él en resumidas decía pues que el Papa pues es una persona eh, con bastante amor. En sus palabras decía que sentía como si estuviese hablando con el mismo Jesús en ese mismo momento. Y entonces, bueno, en este aspecto creo que sí que siento que este espacio en blanco queda un poco relleno, queda como que sí podemos ser bienvenidos que somos bienvenidos de alguna manera u otra. Bueno, vaya, en primer lugar, todo el mundo es bienvenido en la Iglesia Católica, que no se nos olvide que hay veces que de alguna manera u otra la Iglesia también ha pecado de tener las puertas un poco cerradas, y es algo que insiste mi cura de decir que tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas, que no nos dé miedo hablar de Jesús. Es como que de alguna manera u otra lo vas sintiendo. Si sientes, cuando sientes sensación de discordia o de intranquilidad, no es, ya sabes que igual eso no puede ser. Pero cuando ya sientes paz, cuando como igual alguien lo habrá contado, alguien que ha tenido alguna experiencia profunda o incluso una experiencia, vamos a decir, divina, que en ese o de reencuentro sienten como esa sensación de paz, sosiego, de estabilidad, incluso como si fuese el de una presencia. Entonces es algo que o no, pues también es una de las tantas luchas internas que tenga. Por eso yo procuro pedirle al Espíritu Santo que me esclarezca, que me, que me vaya susurrando, que me vaya diciendo si este es el camino correcto. ¿Qué te gustaría decir? ¿Cómo ves a los jóvenes en la Iglesia Católica o qué quisieras compartir de eso? De comulgar, que eso no es algo que hay gente que sí, que habrá gente que desde fuera diga, no, si solamente puedes dar una forma, se la tragan y ale, y ya está. Y es muchísimo más que eso, es, es como recibir una visita. Y claramente, pues también hay gente que comulga, que puede comulgar sin confesión, y eso es como tener visita en casa y que la casa esté patas arriba, y eso no puede ser, porque al final la comunión pues es el pan de vida, eso es lo que de alguna forma nos renueva. Es como que viene Jesús a tu casa, pues de alguna manera si ve una grieta la va tapando un poco, si ve algo que pueda estar un poco sucio también lo va limpiando un poco, va dejando la casa mejor. A ver, hablando de los jóvenes, que yo me he ido aquí hablando de la comunión así como si nada. Tema de los jóvenes, yo creo que aquí en la Iglesia Católica tenemos mucho trabajo por hacer,
Y no pienso que la Iglesia Católica haya de ceder para atraer a los jóvenes, sino pienso que se podría hacer, es que se podría, no, bueno, ya hay gente que ya está haciendo cosas, por ejemplo, pues diría, pues ese Medani, el cura Damián, que está ahí muy activo en TikTok. Tú también estás haciendo cosas, está yendo a gente en el canal. Y, y oye, no sé cuál será la estrategia más correcta, pero claramente sí que pienso que la iglesia tiene que ser como una institución que pueda ser más cercana a los jóvenes. Bueno, yo creo que aquí incluso la tarea viene más de los jóvenes, demostrar que no somos los aburridos, que vamos a misa, estamos allí una hora dentro, escuchando siempre lo mismo, o luego pues tragándose la forma de pan. Eso no, pues un niño, y ahora más que están ahí con los TikToks y demás, pues una misa ni de broma causa las mismas descargas de dopamina que el estar mirando el móvil. Entonces, en este aspecto la iglesia tiene que competir con eso, sí, sí. También me sorprendió que una persona como Oriol Junqueras, escuché el podcast y pues él decía que iba a misa y demás, y era algo que yo tampoco me lo esperaba. En ese aspecto también me rompe un poco. Está bien que se vayan rompiendo un poco los esquemas sobre determinadas personas, determinados espectros que estén asistiendo a misa. Y prueba de ello estoy segura de que verás a esa gente subir muchas stories, que si de fiesta, que si bebiendo alcohol, jiji, jaja, ahora esto, menuda castaña me he pegado, menuda noche, pero muy poca gente subirá stories de, mira, pues aquí estoy en misa, estoy aquí de fiesta tal, que de hecho el cura también nos invitaba a decir a que cuando vais de fiesta lo subís en Instagram y todo eso, y por qué la gente no sube stories en Instagram. Y mira que yo alguna vez sí que he subido, pero a la hora de subir ya pues encuentro pues un poco de resistencia. Tal vez con subir alguna cosa como pues aquí de fiesta, pero claro, sin que suene como burla, ¿no? Sino de decir, mira, pues ahí en misa también cuando en el momento de dar la paz te saludas con gente con la que no conoces. Eso también me parece bastante bonito. Aunque pueda haber gente que pueda tratar de manera más o menos irrespetuosa, yo siempre seguiré respetando a las personas acorde a la forma de Jesús. Pues muchas gracias. Bueno, pues que tengas un buen fin de semana, un buen día y nos seguimos charlando. Te mando un abrazo muy grande.